Continuamos en N+ Tampico. Lo prometido es deuda, con el gusto de saludar al químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Lister. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, buenos días Paco, pues con el gusto de que me recibas en tu foro. Al contrario, gracias por estar con nosotros y bueno, estábamos poniéndonos de acuerdo previo a entrar a esta entrevista. Hoy dialoga con nosotros acerca del perfil ginecológico, Químico. Exacto, Paco. Mira, el perfil ginecológico es un estudio que, como también lo platicábamos, no estamos hablando de él con la intención de ninguna manera de que las mujeres salgan a hacérselo, ni mucho menos. De que todo mundo, todas las mujeres hagan uno. Exacto, no, para nada. En todo caso, lo que yo sí quisiera es enfatizar la importancia de estar acudiendo al ginecólogo, ¿verdad? Okay. Hacer una revisión anual, por ejemplo, y a revisar que las cosas vayan en orden. Él determinará si un estudio como este se requiere o no se requiere, ¿verdad? Okay. Sí hay algunos problemas que pueden requerir del estudio, también lo platicábamos fuera del aire, ¿verdad? Es decir, pues mujeres que a lo mejor están teniendo trastornos en su ciclo, es decir, ciclos menstruales demasiado cortos. El ciclo menstrual promedio más o menos debe ser de alrededor de 28 días, no es exacto, hay variación, alrededor de. Pero si es demasiado corto, por ejemplo, menos de 24 días, o largo, más de 35 días, o una cosa así, el médico puede determinar entonces que es necesario hacer un estudio como este, ¿sí? También puede pasar, ¿verdad?, que los ciclos sean irregulares, o puede pasar que haya infertilidad en una pareja y entonces el médico desee obtener esta información también. Es decir, hay ciertas condiciones o circunstancias en donde el doctor determinará que se requiere. Ahora, ¿qué es lo que se mide en este estudio? ¿Qué se detecta? Mira, se van a detectar una serie de hormonas y se van a reportar, ¿verdad?, sus concentraciones. Estas hormonas van a variar su concentración de acuerdo a la etapa del ciclo en el que se encuentre la mujer, ¿sí? Entonces, básicamente el ciclo menstrual pudiéramos decir que lo podemos dividir en una fase que se llama folicular y otra que se llama lútea como importantes. Y en medio de estas, más o menos en medio, vamos a hallar la ovulación, ¿sí? Entonces, digamos que si el ciclo fuera de 28 días, la fase lútea es de más o menos 14 días y los primeros 14 estarían dados por la folicular. La verdad es que habitualmente la fase folicular es un poco más variable, entonces esta puede ser un poco más corta o más larga. Y entonces, bueno, esto es en términos generales. Ahora, ¿qué hormonas son propiamente? Fíjate, cómo funciona el cuerpo humano, ¿verdad? Nosotros tenemos en el cerebro, ¿verdad?, embebido en la cavidad craneal, unas glándulas, ¿verdad? El hipotálamo es una de ellas y va a estar sensando la concentración de hormonas ováricas, por ejemplo. Y a estas hormonas ováricas, los ovarios y los testículos se les llama gónadas. Entonces, de alguna manera, bueno, pues son hormonas gonadotróficas, ¿verdad? Entonces, esta glándula, al medirlas, va a determinar si es necesario, ¿verdad?, estimular o no a la pituitaria, que es otra glándula que también está ahí muy cerquita en el cerebro y que tienen comunicación directa. Se le llama eje hipotalámico pituitario a este. Y entonces hay una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, ¿verdad?, que va a estimular a la pituitaria. La pituitaria, a su vez, cuando sea estimulada de esta manera, va a producir hormonas. ¿Qué hormonas va a producir? Dos, que se llaman FSH, una, y la segunda LH. Entonces, hormona folículo estimulante es la primera y la otra se llama hormona luteinizante. Recordemos las fases que decíamos ahorita. La primera es folicular y la segunda es la fase lútea, ¿verdad? Y entonces la primera está regida por la actividad de la folículo estimulante, la segunda en un inicio, digamos, por la luteinizante, por decirlo de algún modo. Estamos hablando en términos muy generales, ¿verdad? Porque a lo mejor si me está escuchando un ginecólogo va a decir, se me hace como que el químico está sobresimplificando un poco las cosas, pero es nada más para que tengamos una idea. Partiendo del público en general que nos atiende, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, bien, ahora, estas hormonas salen a circulación sanguínea. Estas ya las medimos y las incluimos en el perfil y van a tener acción sobre los ovarios. Ahora sí, los ovarios, a su vez, pues van a producir estrógenos, por ejemplo, y más adelante también van a producir progesterona, lo que es sobre todo el cuerpo lúteo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En los ovarios nosotros tenemos folículos, ¿verdad?
y estos folículos van a tener una maduración normal durante el ciclo, en donde van a liberar, a mitad del ciclo aproximadamente, van a liberar, por supuesto, el ovocito, un óvulo que pudiera ser fecundado o no, ¿sí? Entonces, en este proceso, una vez que se libera, se va a formar por ahí en los folículos algo que se conoce como el cuerpo lúteo, que está formado por células que quedaron detrás de la granulosa y de la teca y remanentes, y se forma este cuerpo lúteo que a su vez secreta hormonas, va a secretar, por ejemplo, progesterona. Esta progesterona, digamos que prepara al útero o ayuda a mantener el útero en condiciones receptivas para que un óvulo fecundado pueda implantarse. Y para esto tenemos 14 días buenos. Si no ocurre esto, entonces este cuerpo lúteo se retrae y digamos que se consume, por decirlo así. Hasta el siguiente. Y entonces se deviene la menstruación y empieza un ciclo nuevo. Si hay implantación en este periodo, entonces inmediatamente, ¿sí? Las células trofoblásticas que se generan en la periferia del embrión, ¿verdad?, van a empezar a producir gonadotropina coriónica humana. Y esta va a ayudar a mantener al cuerpo lúteo vivo, ¿verdad?, activo, produciendo progesterona, para que no se devenga una menstruación y no se pierda este embrión, ¿verdad? Posteriormente, estas células se van a convertir en la placenta y la placenta propiamente va a empezar a producir, por ejemplo, la progesterona y estrógenos. Y entonces el cuerpo lúteo ya posteriormente, después de las 6 semanas más o menos de implantación, se pierde, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya a lo mejor platiqué y hablé de algunas otras cositas, pero el punto es, se mide FSH, se mide LH, se mide progesterona y se miden estrógenos, ¿verdad?, en este perfil ginecológico, ¿verdad? Y de ahí, como dice usted, la importancia de que sea ordenado por el especialista. Sumamente importante, claro. Y solo en esas condiciones, y quiero yo insistir, no es un estudio de estos que deba llegar la gente sin ningún antecedente. Me quiero hacer uno. No, hay que ir al doctor y que el médico sea quien determine en qué momento, porque también aquí los tiempos son muy importantes, porque aquí son ciclos. Entonces, hay pruebas y determinaciones. Hay que hacerlos en determinados días. Hay que hacerlos en determinados días, exactamente. Químico, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado como cada semana. Le agradecemos y el próximo martes o en 15 días, ¿no? Más o menos. Más o menos. Platicando. Claro que sí. Gracias.